Salvando al soldado Ryan, una película lanzada un 4 de septiembre de 1998, dirigida por Steven Spielberg, escrita por Robert Rodat y protagonizada por Tom Hanks y ganadora de quién sabe cuántos premios. Steven Spielberg. Pero sobre todo una película bélica. Saber si es buena o mala, eso se lo dejamos a otros canales. Lo que voy a hacer el día de hoy es analizar la fotografía, historia, color, simbolismos y sonidos de Salvando al Soldado Ryan. Yo soy Santiago Samano y esto es San TV. La película inicia y termina con una toma de la bandera de Estados Unidos. Después vemos a un anciano caminando con su familia atrás. Algo curioso es que el señor, la mayoría de las veces, está separado de su familia, como si estuviera ansioso o preocupado. Luego nos enseñan que están en un cementerio para veteranos. Salvando al soldado Ryan es famosa por mostrar la crudeza de las guerras y está plagada de escenas tristes y apocalípticas. La primera de ellas es cuando el señor está mirando cientos de tumbas. La película usa diferentes recursos como las líneas de guía o la toma panorámica para resaltar el número de bajas. Mientras el veterano estaba caminando, se desploma de dolor y la cámara hace un zoom a los ojos. Después de eso, la película nos lleva a Omaha Beach, donde unos barcos están acercándose a la playa. Esperen, esto no es. Ok, esta escena es considerada una de las más crudas y realistas, no solo de esta película sino de todo el cine bélico, y esto se debe a muchos factores. Como no quiero hablar 30 minutos de esta película, voy a intentar resumirlo lo más rápido que pueda. Número 1. Su extremo realismo y violencia que se mantiene a lo largo de toda la película. Número 2. Ese choque que hay cuando inicia el enfrentamiento. Número 3. La película no tiene música para no distraer al espectador. Número 4. La cámara se mueve a mano para dar la sensación de que eres un soldado más. Número 5. Los efectos de sonido son impresionantes. Son 25 minutos de disparos, explosiones y gritos que te trasladan al lugar de los hechos. Número 6. Nadie está a salvo. La persona con la que estabas hace 5 segundos puede estar muerta. Número 7. No matan al primer nazi hasta después de 15 minutos. Número 8. Durante toda la escena hay terror, caos, confusión, dolor y muerte. Número 9. Hay momentos de pausa en donde vemos la perspectiva del capitán John Miller. Número 10. La escena termina con una toma a todos los cadáveres de los soldados. Terminé. ¿En cuánto tiempo lo hice? Bueno. Seguimos en una oficina en Estados Unidos en donde escriben las cartas hacia los familiares de los soldados caídos. Es una escena tranquila en comparación a toda la película, pero el sentimiento de dolor y pérdida sigue presente. Es en este lugar se descubre milagrosamente que James Ryan es el único de 4 hermanos que sigue con vida. De las oficinas vamos a una granja donde vive la mamá de Ryan. Esta escena es corta pero es muy interesante. Para empezar, el discurso del dolor de una madre por perder a 3 hijos en la guerra es uno que está presente en toda la película. Las 4 estrellas en la puerta significan que hay 4 hombres luchando por su país en la guerra. Y la fotografía en la mesa muestra a los 4 hermanos, pero uno de ellos está tapado por una bandera para no revelar su identidad. Volvemos y vemos a Walter White y a los altos directivos citando una carta que escribió Abraham Lincoln para consolar a una madre. Como dato curioso, esta carta sí es real y la madre se llamaba Lydia Bixby. Este diálogo es importante, ya que marca el inicio y el final del rescate, y sirve para empatizar con la situación de Ryan y no verlo como un sacrificio innecesario. Después volvemos a Omaha Beach, donde los soldados ya tienen tomada la playa. Aquí vemos al capitán John Miller preparándose para el rescate junto a su escuadrón y contrata al cabo Timothy Upham como traductor. Este personaje es importante ya que representa la inocencia y la moral del grupo, algo así como un Steve Rogers. Luego tenemos un último plano de la playa y a los soldados caminando para cumplir su misión. Voy a hacer una breve pausa para analizar a cada uno de los integrantes de esta misión, empezando por el PBT Adrián Caparzo, interpretado por Vin Diesel alias Toretto. Un PBT es el rango de soldado más bajo, como un zombie normal. Analizando esto, ya no me sorprende que él haya sido el primero en morir. Caparzo tiene una carta para su padre y es curioso cómo él
El que tenga esta carta termina muriendo. Si no te diste cuenta, al final no se pudo mandar esa carta porque nadie la recogió del bolsillo de Miller. Caparzo muere cuando intenta llevarse a una niña de unos escombros. Médico Irwin Wade, interpretado por Giovanni Ribisi. Este personaje, al igual que el cabo Upham, tiene una ideología de ayudar al prójimo, ya que lo vemos hacer todo lo posible por sanar a sus compañeros, y es el único que no molesta al cabo, así que no podían darle mejor trabajo que el de un médico. Cuando muere Caparzo, él intenta salvarlo, pero el soldado de Paul Gianari lo empuja y le dice que si le disparan, ¿cómo lo va a sanar? Spoileando lo que sucede después. ¿Qué te pasa? Si te disparan, ¿cómo voy a curarte? El consejo que les da a sus compañeros para dormir es la misma manera en la que muere. Mientras más se esforzaba por estar despierto, más rápido se dormía. Y su anécdota con su madre es el momento más profundo que tenemos con él. Wade muere cuando sus compañeros intentan destruir una ametralladora. Francotirador Daniel Jackson, interpretado por Barry Pepper. Casi no sabemos nada de este personaje, lo único que nos muestran es que es muy devoto. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Para no dejar este espacio en blanco, vamos a analizar los salmos que dice. Todos saquen su Biblia, Salmo 144. Versículos 1 y 2. Bendito sea el Señor, roca mía que mis manos adiestra para el combate, y mis dedos para la batalla. Él es mi refugio y mi baluarte, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo en que amparo, Él humilla a los pueblos a mis pies. Este salmo describe al rey David y habla sobre cómo Dios siempre estuvo a su lado en todas sus batallas, dándole éxito, seguridad y fortaleza. El soldado Jackson lo utiliza para pedir la ayuda de Dios en sus disparos, para eliminar a sus enemigos y para recibir la protección de su Señor. Salmo 25, versículo 2. A ti que eres mi Dios, en ti he confiado, que no quede avergonzado ni se rían de mí mis enemigos. Los primeros versículos de este salmo hablan sobre una entrega a Dios y que le demos todas nuestras preocupaciones y que Él no defraudará al justo. Al final se murió de todos modos. Jackson muere defendiendo el puente. Soldado Stanley Melich, interpretado por Adam Goldberg. Melich es un soldado judío de quien tampoco sabemos mucho, pero a diferencia de Jackson o Caparzo, él tiene un significado para el director. Y es que Steven Spielberg es judío y su padre fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Así que no me sorprendería que se hayan inspirado en él para la creación de este personaje. El soldado Melich constantemente se burla de los alemanes, como cuando les muestra su medalla judía a unos prisioneros o cuando le dan un cuchillo de las juventudes hitlerianas, y él dice que ahora cortará el pan del Shabbat. También antes de encontrar a Ryan, Melich canta una canción llamada Solitude de Billie Holiday, que habla sobre una tragedia de una mujer que perdió su amor, y por eso está muy triste y desesperada. Hay un pequeño hueco de guión ya que la canción fue lanzada hasta 1956 y la historia pasa en 1944. Melich muere defendiendo el puente. Sargento Michael Horvath, interpretado por Tom Sizemore. El sargento Horvath es la mano derecha de Miller y siempre lo vemos apoyándolo y haciéndole caso a sus órdenes. Su momento más profundo fue cuando están en la iglesia y hablan sobre lo que opinan de la misión y que Ryan no vale la vida de sus compañeros. Otro de sus momentos importantes es cuando convence a Miller de quedarse a proteger el puente, porque rescatar al soldado Ryan podría ser la única buena cosa que hicieran en esa guerra, y es que en un lugar en el que debes cometer atrocidades, aunque sea para un bien mayor, no va a haber muchas historias que vayas a contar con orgullo a tus nietos. Horvath muere defendiendo el puente. Capitán John H. Miller, interpretado por Tom Hanks, alias Goody. El Capitán Miller es nuestro personaje principal y aunque no lo crean, este personaje y bueno, toda la película en general marca un antes y un después en las películas sobre guerra, y es que antes de Salvando al Soldado Ryan, las películas de guerra eran como yo las llamo el síndrome de Capitán América. Películas como Rambo, El Día de la Independencia o Top Gun eran muy del tipo Estados Unidos es el nuevo Jesucristo y va a salvar al mundo. Y tienen personajes como con una moral inquebrantable, eran los mejores en todo y siempre sabían qué hacer, eran perfectos prácticamente. Pero, el Capitán Miller no. Desde la primera escena que lo vemos invulnerable, con su tembladera. Sí es un buen estratega y sabe mucho sobre armas y la guerra, pero tiene debilidades y comete errores. Tiene miedo a la guerra
y a que no lo reconozcan cuando regrese, y también puede morir al igual que todos los demás soldados. Él dio la orden de atacar a la torreta, lo que causó la muerte de Wade. Miller era un maestro de literatura en Pensilvania y tenía una esposa. Ese dato se mantiene como un misterio hasta la segunda mitad de la película, y es que el capitán es otra persona normal y corriente como cualquiera de nosotros. La razón por la que decide continuar con la misión es porque si logran salvar a Ryan, se ganará el derecho de regresar a su casa. Antes de morir, pasan volando unos aviones y Miller dice que son ángeles de la guarda, significando su muerte. Su último diálogo es: hágase digno de esto, dirigiéndose a Ryan, y es que la idea de poner en peligro a 8 hombres para salvar a uno suena tonto. Miller murió al lado de Ryan. Soldado Richard Raven, interpretado por Edward Burns. Raven representa la idea de que la misión es estúpida, que no vale la pena que mueran 8 soldados por solo uno. A lo largo de la película lo vemos estar inconforme con la misión y detestar cada vez más a Ryan cuando uno de sus compañeros muere. Cuando encuentran a Ryan, Raven empatiza con él, no porque se hayan hecho mejores amigos o porque lo quiera, sino que si logra salvarlo se podrá ganar el derecho de regresar a casa. Raven tiene una personalidad fuerte y hasta un poco arrogante, pero es curioso cómo él es el único que no comete un error y por eso sobrevive al final. Cabo Timothy Upham, interpretado por Jeremy Davis. Como mencioné antes, Upham representa la inocencia y la moral del escuadrón, ya que siempre lo vemos haciendo actos buenos y ayudando a los demás. El ejemplo más claro es el nazi que atrapan. Después de la muerte de Wade, toman como prisionero a un nazi. Todos los miembros del escuadrón quieren matarlo, sería otra muerte al montón. Pero Upham lo protege y convence al capitán de liberarlo. Upham se va pensando que hizo una buena acción, que el cambio inicia en uno mismo. Pero en la batalla final, ese mismo soldado es el que termina asesinando al capitán. En este punto, Upham aprende una valiosa lección y se da cuenta que es tonto querer ser bueno en un mundo que no lo es. Upham pierde su inocencia en ese momento. Durante gran parte de la película vemos a Upham siendo débil e incapaz de disparar un arma, algo que cambia en esa escena. Antes de encontrar a Ryan, pasan varias escenas que retratan lo cruda, peligrosa y la realidad de la guerra, como la ciudad destruida de los franceses o el falso Ryan. El momento donde logramos conocer y empatizar a nuestros personajes es en la escena de la iglesia, ya que todos cuentan anécdotas, sus opiniones y los conocemos mejor. Uno de los elementos importantes para poder transmitir emociones al espectador es el sonido, en este caso la música, y salvando al soldado Ryan sabe cómo y cuándo ocupar este recurso. Por ejemplo, regresemos al desembarco. Como dije, esta escena no tiene música, para que sintamos que somos uno más de los soldados, para fortalecer el realismo, y si lo comparamos con otras escenas como la del día más largo, esta sí tiene música y más bien fortalece el heroísmo y la valentía de los soldados, caso contrario a la de salvando al soldado Ryan. Esto no quiere significar que sea malo utilizar la música. La película la utiliza en momentos de mucha emoción o para sentir angustia, como cuando nos muestran todos los cadáveres de la escena del desembarco. Respecto al color, la mayoría de las escenas de guerra son oscuras, lúgubres y con colores muy secos a comparación de las escenas en Estados Unidos o el cementerio. Volviendo a la historia, finalmente encuentran a Ryan. Un buen detalle es que lo encontraron prácticamente al azar, o sea, se lo encontraron en el camino. Aquí el escuadrón da el mensaje, pero Ryan se niega a irse. El soldado James Ryan es muy interesante en varios sentidos. Para empezar, es interpretado por Matt Damon, quien en ese momento era un actor desconocido. Esa es la razón por la que Spielberg lo contrató, para ayudar a la idea de que es un soldado cualquiera. Hablando de eso, la razón que dieron para salvar a Ryan es una muy inteligente, ya que Ryan prácticamente no es nadie, es un soldado genérico, no tiene ninguna habilidad que lo haga sobresalir, no tiene el secreto para ganar la guerra y tampoco es que sea el hijo del presidente, es solo Ryan. Que lo hagan hecho de esta manera ayuda a la idea principal de la película y a su mensaje. Finalmente, la personalidad de Ryan tiene pequeños tintes a la de los personajes principales de las películas con síndrome Capitán América. Ryan tiene ciertos valores como los de no dejar a nadie atrás, compañerismo y dar la última gota de sangre por su país.
Continuando con la película, pasa la pelea final, que es totalmente distinta a la del desembarco. Por cierto, si te preguntabas qué significaba la canción que los soldados están escuchando antes del enfrentamiento, la canción se llama Tue Partout de Edith Piaf, y es muy parecida a la canción que analizamos de Billie Holiday. Igual habla de desamor. Entre las diferencias que hay entre estas dos escenas de guerra puedo destacar algunas. Para empezar, esta vez los estadounidenses son los defensores y los alemanes los atacantes. Las estrategias son diferentes. Algunos de los personajes que ya conocemos mueren y es menos caótica entre comillas. Bueno, no tanto. Algo curioso es que prácticamente el plan no sale como estaba planeado, ya que se suponía que tenían que hacer estallar el puente para que los alemanes no lograran pasar. Pero eso no pasó, más bien son rescatados por los refuerzos. En esta escena muchos de los personajes que conocimos en la película mueren al final y solo quedan 2 de los 8 que iniciaron con el rescate. El mensaje de la película es muy claro, es la crudeza de la guerra y los terribles actos que debes cometer para sobrevivir. La película te muestra que el más mínimo margen de error o de debilidad puede causar tu muerte o la de tus compañeros. Y esa es exactamente la razón por la que murieron los personajes que lo hicieron. Caparzo se distrajo ayudando a una niña, por lo que no se dio cuenta del francotirador que estaba en una torre. A Wade le disparó una torreta porque el capitán no quería que les disparara a los soldados que pasaran después por ahí. Jackson fue atravesado por un tanque porque se distrajo con un soldado menor. Belich fue apuñalado por un cuchillo porque alguien, no voy a decir su nombre, no llevó las municiones a tiempo. Horvath fusilado por querer cubrir a su amigo y Miller, ay Miller, si no le hubieras hecho caso a Upham y hubieras matado a ese nazi. Todos murieron por intentar ayudar a alguien más o por un momento de debilidad. Entonces, ¿ayudar a otras personas nos hace vulnerables? La Segunda Guerra Mundial fue el suceso más destructivo de toda la historia de la raza humana. Causó la muerte de más de 60 millones de personas y Estados Unidos tuvo un papel importante en este conflicto. Sería difícil para cualquiera mantener la misma moral e ideología en un panorama tan apocalíptico, y es que la situación era muy sencilla: matar o morir. Por desgracia, en una situación como esa, pensar en perdonar o confiar en tu enemigo era una idea muy inocente. Eso en una situación como la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que mates a tus enemigos ni nada por el estilo. Pero no todo es matar a cualquiera que se te cruce en tu camino. Existe una teoría ética llamada utilitarismo, que dice que un acto es bueno o malo dependiendo de si sus consecuencias benefician a la mayoría. Por ejemplo, matar a un asesino para evitar que haga un mayor daño. Esta ideología está muy presente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. El fin justifica los medios. Y como dice John Miller, cada vez que uno de sus hombres muere, su consuelo es pensar que su sacrificio fue por un bien mayor, que gracias a él se salvaron en otras 10, 100 o tal vez más. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona es tu amigo o un familiar? ¿Estarías dispuesto a sacrificar la vida de un amigo por la de 100 hombres? Por desgracia, no a todos se nos da la oportunidad de escoger y terminan falleciendo de todos modos. ¿Qué es lo que les pasó a la mayoría de los personajes de la película? Lo único que queda es evitar que su sacrificio sea en vano, que su muerte valga la pena, y no solo por las personas que murieron en las guerras que formaron nuestro mundo. Sino por la gente que se sacrifica todos los días por dar el ejemplo o ayudar al que lo necesita. Es por eso que Rescatando al Soldado Ryan fue tan trascendente para el cine bélico, y es que se atrevió a mostrar la realidad de las guerras, no solo por sus efectos y su violencia gráfica, sino también por la situación psicológica y cómo pensaban los soldados en el campo de batalla, donde el homicidio y la violencia eran cosas de todos los días, y hacían que la gente se cuestionara: ¿existe la moral en la guerra? No me considero un experto en el cine ni nada por el estilo. Lo único que tengo es una obsesión con el cine y un gusto por ver más allá de lo evidente.
Es por eso que en este canal analizamos fotografía, historia, simbolismo, sonido y color de las películas. Mi nombre es Santiago Samano y esto es SanTV.